El día de hoy vivimos de una manera en la que el mundo ha sido testigo de un gran interés en la escatología bíblica. La escatología está relacionada con los acontecimientos finales que nos enseña la palabra de Dios. Mientras un teólogo escribía hace una generación atrás, él decía: la escatología es generalmente apreciada en proporción inversa al cuadrado del diámetro mental de aquellos que la estiman. Y otro escribe hoy diciendo: el problema de la escatología muy pronto podrá llegar a ser, si ya no lo es, el marco de discusión teológica americana. El teólogo que hace una corta generación bien podía ignorar completamente las cuestiones escatológicas o tratarlas desdeñosamente. Está fuera de moda en su manera de pensar si adopta tal actitud hoy. El optimismo fácil de la pasada generación ha sido hecho pedazos por dos guerras mundiales, la depresión y la inflación con sus acompañantes males sociales y morales, el énfasis humanístico que caracterizó esa manera teológica de pensar ha resultado ser ilógico y a la vez engañoso. El realismo ha tomado el lugar del optimismo y los hombres han sido forzados a recurrir a las consideraciones escatológicas como fuente de esperanza para un mundo condenado por el pecado. La Biblia y la revelación que ésta contiene prueba ser la única fuente de esperanza y confianza para el futuro, y los hombres están recurriendo cada vez más a ella en busca de luz en la presente oscuridad. A Dios, al único Dios, el arquitecto de las edades, el diseñador inteligente que algunos científicos le llaman, le ha parecido bien hacernos partícipes de confianza respecto a su plan para el futuro, y ha revelado su propósito y su programa en detalle en la palabra de Dios. Una porción grande de las escrituras se dedica a la profecía más que a cualquier otro asunto, pues aproximadamente una cuarta parte de la Biblia era profética en el tiempo cuando fue escrita. Esa porción se dedica al desenvolvimiento del programa de Dios, y debido a su prominencia en las escrituras, es más que natural que se haya escrito mucho sobre el asunto, y muchos libros excelentes han aparecido que tratan asuntos proféticos. Sin embargo, el estudio de la profecía ha sido generalmente bien apologético o expositivo, y los temas han sido desarrollados individualmente aparte de su relación con todo el programa revelado, de manera que mucho de nuestro conocimiento ha sido fragmentario e inconexo. Ha habido poco intento de sintetizar todo el campo de la profecía en una doctrina bíblica unificada, y hay gran necesidad de un estudio sintético, así como de una presentación sintética de la profecía bíblica. En un esfuerzo para suplir esta necesidad, el doctor J. Dick Pentecost ha escrito de una manera sistemática y completa sobre la escatología bíblica. Y bueno, aquí el Seminario Teológico de Texas expresa su reconocimiento, ¿verdad? Porque él fue profesor de este seminario, y también dice: expreso mi especial agradecimiento al doctor John F. Balbour, que fue presidente y profesor de teología sistemática de ese seminario, bajo cuya dirección personal el que escribe afirma que ahí realizó sus estudios, y al doctor Charles C. Riley, profesor asociado de teología sistemática, quien leyó y corrigió el manuscrito. Entonces dice: va mi hondo aprecio a la señora Nancy Miller por su labor hecha como al Señor al escribir a máquina este manuscrito, y a los señores James H. Kelly y esposa por su ayuda material en la publicación de este volumen. Al tratar de cubrir un amplio campo de estudio tan fascinante como fuese posible, el autor ha hecho extenso uso resumido de material de otros escritores. Dice que también se expresa el agradecimiento a ellos, y bueno, que a Dios el Padre, quien dio a su Hijo mediante cuya primera venida nos fue dada salvación,
y mediante cuya segunda venida seremos llevados a la gloria, y quien nos ha dado su Espíritu Santo, mediante el cual esto nos hará saber las cosas que han de venir. Quiera Dios que use este material elaborado por el doctor J. Dwight Pentecost para la bendición y el aprendizaje de este tema tan impresionante. Vamos a ir detallando poco a poco el contenido, ¿verdad? Que de manera general, pues en la primera sección nos habla de la interpretación de la profecía y cuáles son los métodos de interpretación, ¿verdad? Tanto el método alegórico como el método literal. Vamos a entrar a la historia de la interpretación, cuál es el origen de la interpretación judía del Antiguo Testamento, la interpretación literaria en el tiempo de Cristo, el surgimiento del método alegórico, las edades oscuras, el periodo de la Reforma, el periodo posterior a la Reforma, y consideraciones generales sobre la interpretación, ¿verdad? La interpretación, por ejemplo, de las palabras, del contexto, la interpretación histórica, la interpretación gramatical, la interpretación del lenguaje figurado, la interpretación propia de la profecía, con sus observaciones generales respecto a la misma, el método de revelación profética, las reglas para la interpretación profética, el carácter del pacto que Dios hizo con Abraham, las implicaciones escatológicas de este pacto. En la sección 2, bueno, pues veremos los pactos bíblicos y la escatología, el pacto abrámico, su importancia, sus provisiones, el pacto palestino, el pacto davídico, las implicaciones que tienen estos pactos, el nuevo pacto, que su importancia, sus provisiones, su carácter y su cumplimiento, y bueno, las implicaciones escatológicas de este nuevo pacto también, ¿verdad? En la sección 3, bueno, pues se tratarán sobre las profecías del presente siglo, ¿verdad? El programa divino de los siglos, el propósito divino en el presente siglo, el carácter de este presente siglo. En cuarto lugar, el curso de este presente siglo. Y bueno, pues si analizaremos el capítulo 13 de Mateo, las cartas a las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, el fin del presente siglo, la cuestión del rapto, la posición del traslado parcial, la teoría del traslado después de la tribulación, la posición del traslado durante la tribulación, o sea, sus bases esenciales, sus argumentos esenciales, la teoría del traslado antes de la tribulación, su base esencial o la base esencial de esta posición, argumentos esenciales del partidario del traslado antes de la tribulación. Y bueno, llegaremos al siguiente capítulo, ¿verdad? Los eventos relacionados con la iglesia después del traslado, lo que se refiere al tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Esto nos lleva a la sección 4, ¿verdad? Donde se hablarán de las profecías de la tribulación y específicamente la doctrina escrituraria de la tribulación, el día del Señor, el periodo de la tribulación en las escrituras. También se hablará de la relación de la iglesia con la tribulación, la relación del Espíritu Santo con la tribulación, es decir, la identidad del que impide la salvación en la tribulación. En el siguiente punto, bueno, pues Israel en la tribulación, el juicio de las naciones gentiles, el discurso del monte de los olivos por parte de Jesús en Mateo 24, la identidad de la mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis, el remanente del periodo de la tribulación, la remoción del endurecimiento de Israel, los dos testigos, la pregunta sobre si vendrá Elías otra vez, y en el siguiente capítulo los gentiles en la tribulación y los tiempos de los gentiles. En primer lugar, la forma final del poder gentil mundial, los límites de la última forma del imperio romano, las potencias que se alinearán contra el imperio romano en los postreros días, la persona y el ministerio de la bestia, la cabeza del imperio,
la persona y el ministerio de los falsos profetas, el líder religioso, la relación del anticristo con las dos bestias del Apocalipsis capítulo 13, la batalla de Armagedón, los juicios de la tribulación, o sea, los sellos, las trompetas, las copas, el juicio sobre Babilonia. Y bueno, llegamos a la sección 5, donde hablaremos de las profecías sobre la segunda venida de Cristo, la historia de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Los puntos de vista sobre la segunda venida, ¿verdad? Que hay 4, ¿no? El literal, el posmilenario, el amilenario, el premilenario. En segundo lugar, la doctrina de la segunda venida en la iglesia primitiva, que era lo que pensaban ellos. El surgimiento del amilenarismo, el eclipse del premilenarismo, el milenarismo desde la Reforma y las observaciones resultantes, ¿verdad? Posteriormente, bueno, las resurrecciones relacionadas con el segundo advenimiento, la segunda venida de Jesús, los juicios relacionados con el segundo advenimiento, en donde estaremos viendo el juicio de Dios contra la nación de Israel, contra los gentiles, contra los ángeles caídos, el juicio final que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Y bueno, llegamos a la sección 6, donde se estará hablando acerca del concepto del reino en el Antiguo Testamento, el reino eterno, el reino teocrático. Y bueno, pues todo esto forma parte de este estudio que difícilmente tenemos acceso a él, por lo tanto tendríamos que ir a un seminario para poder tomarlo, ¿verdad? Tendríamos que inscribirnos en un seminario para poder estudiar estas cosas. Sin embargo, pues Dios es bueno y nos permite a nosotros el que podamos, a través de esta nueva tecnología, el, el, el tener acceso, ¿verdad? Y bueno, pues agradecemos a Dios, ¿verdad? Que podemos aprender estas cosas a través de estos medios. Y bueno, les invitamos para ir, vamos a ir poco a poco, lentamente, no va a ser rápido, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, pues agradecemos a Dios su bendición, y bendito sea su santo nombre. Veremos la sección 6, las profecías sobre el milenio, ¿verdad? Del concepto del reino en el Antiguo Testamento, como decíamos, el programa del reino en el Nuevo Testamento, la doctrina escritural del milenio, las condiciones existentes en el milenio, la duración del milenio, el gobierno y los gobernadores en el milenio. Ahí llegaremos hasta la adoración en el milenio, cómo se va a llevar a cabo, la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. Y bueno, en la sección 7 veremos las profecías sobre el estado eterno, o sea, la preparación para el reino eterno, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Y bueno, iremos desgranando poco a poco, y bueno, pues que Dios nos dé sabiduría para poder aprender, ¿verdad? Estas cosas que pues se encuentran en la palabra de Dios. Y así que pues estaremos acudiendo a los profesores del Seminario Teológico de Texas para compartir, ¿verdad? Para aprender de ellos y poder nosotros recibir una enseñanza verdadera, real, sobre las Escrituras en relación con este tema tan importante, tan atrayente, tan fuera de serie, ¿verdad? Así que pues les invitamos a que se inscriban al canal, lo estaremos subiendo a YouTube. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la mía. Ahora pues agradezco a Dios que me da la oportunidad de compartir a través de este medio estas enseñanzas. Y bueno, pues mi anhelo y mi deseo es que las personas conozcan a Cristo, al Cristo de la Biblia, al Cristo vivo. Sirvo yo, escribió un compositor de himnos, y pues a Él sea toda la gloria, toda la honra. Agradezco que por su gracia me salvó, estando yo perdido, Él me salvó, y viví una vida muy religiosa antes, y bueno, pues el Señor me rescató por su gracia y su misericordia.
y le agradezco esta oportunidad de poder compartir con ustedes su palabra.